A los niños, a las niñas, a las mamás, a los papás, a los abuelos, a las abuelas y a todos los que estéis en las casas, personas, animales o cosas. A todos, bienvenidos, bienvenidos al aeropuerto de los cuentos. Yo soy Amelia. Y yo voy a ser la que os va a hacer la visita por todo este aeropuerto. ¡Anda! ¿Que es vuestra primera vez? No pasa nada. Tenemos muchos días para ir conociendo un montón de secretos y de historias y de cuentos y de juegos. ¿Os apuntáis? Todos los días a las 12. Pero claro, este primer día, ¿qué podemos hacer? ¿Queréis que os explique en qué consiste este aeropuerto mágico? Es muy fácil. Aquí se guardan todos los cuentos, repito, todos los cuentos del mundo. Todos. ¿Que dónde se guardan? En las nubes. Por eso hay nubes grandes, porque guardan los cuentos que contamos y recontamos y volvemos a recontar un montón de veces. Los cuentos que conocemos todos, como por ejemplo Los Tres Cerditos, o El Gato con Botas, o Robin Hood, o Cenicienta, o El Patito Feo. Esos cuentos que nos cuenta mamá, papá, el abuelo, la abuela, o cualquier persona cuando cuenta un cuento. Pero también hay nubes pequeñitas que dan esos cuentos nuevos, esas historias que se acaban de escribir, o esas historias que cogemos de la biblioteca y que todavía no habíamos leído. Pero ¿sabéis qué también hay en este aeropuerto? Esos fragmentos de nubes que un día, si se juntan, darán una nube, es decir, darán un cuento nuevo. Y así se van formando un montón de nubes, porque hay un montón de cuentos en el mundo y podremos ir viendo algunos. Pero ¿queréis saber lo que me gusta a mí hacer? Pues a mí me gusta coger un cuento y transformarlo, recontarlo, cambiar el principio, cambiar el final, cambiar algo de por el medio, meter algún personaje nuevo. Así que os invito a todos a que podáis sugerirme cuentos, un cuento que os gustaría que os recontara, porque seguramente no os lo contaré igual que siempre. Y yo aquí soy la encargada del aeropuerto, soy la encargada de las visitas, porque estoy de prácticas. Ya os he dicho que me llamo Amelia, pero es que mi mamá también se llama Amelia, y mi abuela también se llama Amelia, y mi bisabuela y mi tatarabuela y mi tatarabuela se llaman Amelia, porque es el nombre de una gran piloto. Que ese es mi sueño, llegar a ser una gran piloto del aeropuerto de los cuentos. Mi mamá ya lo es y mi abuela también lo fue. Me encantaría coger el avión y pilotarlo con todos esos cuentos ahí detrás para llevarlo a todo el mundo para que cuenten y recuenten cuentos. Estoy pensando, ¿queréis saber más cosas de mí? Yo también quiero saber cosas de vosotros, pero he preparado una cosa para que me conozcáis mejor. Mira. Y como no podía ser de otra manera, un cuento. Así os voy a explicar cosas que a mí me gusta hacer. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho dormir. ¿A vosotros os gusta dormir? Yo es que soy muy perezosa y me gusta mucho dormir. Pero me gusta dormir soñando. Y un sueño que me encanta tener es soñar con diferentes planetas, con diferentes mundos, a donde puedo viajar y donde hay cosas distintas que aquí, como por ejemplo un planeta en el que siempre es verano, o un planeta en el que todo es verde, o un planeta en el que podemos volar, o en el que vivimos bajo el agua. ¿Y tú? ¿Dónde te gustaría? ¿Qué planeta te gustaría visitar? Piénsalo, invéntatelo. Y te invito a que lo dibujes, lo pintes y lo colorees con la mamá, con el papá, con el abuelo y con la abuela, con quien quieras, con todos los que estén en tu casa. Y lo hagas lo más grande que puedas y lo colguemos en la ventana, para que así lo puedan ver todos los vecinos y vecinas con esos arcoíris bonitos que habéis pintado muchos de vosotros. Mira, te explico.
Yo hay veces que también me imagino que hay hasta seres mágicos, marcianos, extraterrestres o lo que quieras, y que viajo en cohete de un planeta al otro. ¿Te animas? ¿Te apuntas? Seguro que sí. Otra cosa que me gusta hacer... ¡Ay, qué bien huele! Son cosas que me gustan porque huelen un montón de bien. Son mirar flores. Me encantan las flores. Me encanta verlas en un montón de sitios. Antes, cuando podíamos salir al parque o al bosque, pues las buscaba. Pero hay veces que también están en casa, en macetas. Y os invito a hacer otra cosa más. A salir a la ventana y a buscar que el vecino o la vecina seguro que tiene plantas. Vengan, cuando eso miréis por la ventana y contamos a ver cuántas macetas logramos ver. ¿Vale? ¿Os animáis? A mí me encantan, las que más me gustan son las margaritas. Porque es mi flor favorita. Porque aparte hay veces que puedo jugar. Porque a veces cojo una margarita y digo, voy a jugar ¿a la pelota o a la cuerda? Y empiezo, a la pelota, a la cuerda, a la pelota, a la cuerda, a la pelota, a la cuerda. O me como un helado de fresa o de chocolate. De fresa, de chocolate, de fresa, de chocolate. ¿Y a ti? ¿Te gustan también las margaritas? Otra cosa que me gusta hacer mucho es que mi estación favorita es el verano. Y en el verano me gusta ir a la piscina, me gusta ir al pueblo, me gusta ver el río, me gusta ir a la playa y sobre todo porque así puedo ver a mis amigos los peces. Me encanta mirar los peces de colores. ¡Voilà! Con los diferentes colores. Cuando hay amarillos, cuando hay azules, naranjas. Ahora que tenemos que estar en casa no podemos salir a ver los peces. Pero... ¿y si os dejo un enlace para poder ver peces desde la pantalla? ¿Os animáis a verlos conmigo? Y yo hay veces que me imagino que encuentro un tesoro de los piratas. ¿Y qué tendría ese cofre? ¿Qué guardaríais en ese cofre? Yo me lo imagino lleno de chucherías, o lleno de juguetes nuevos, o de pinturas, y plastilina, y cartulinas, un montón de cosas para hacer. Bueno, ahora ya nos conocemos un poco, y cuando ya os considero mis amigos, y cuando ya tengo un amigo, me gusta muchas veces traerlo a mi casa y poderle enseñar mi habitación. Porque viendo mi habitación, conoces cosas de la persona. Ves qué colores le gustan más, qué juguetes tiene. Pero claro, ahora estamos en casa y no podemos salir de casa. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¡Ah! Ya lo sé, haciendo un dibujo de nuestra habitación. Y yo os he hecho uno. ¿Queréis ver mi habitación? ¿Queréis conocerla? Mirad, esta es mi cuarto. ¿Veis? Me gusta mucho jugar a las muñecas y los peluches. Tengo un león. ¡Wow! Y como veis, tengo dos mascotas. Tengo una perrita y un gato. Mi perrita se llama Contesa y es muy juguetona. Y mi gato se llama Lolo y es muy tragón. ¿Y vosotros tenéis mascota? ¿Os gustaría pintar vuestra habitación? Y por último os voy a decir qué es lo que más me gusta comer. Me gusta comer muchas cosas. Porque me gusta mucho el arroz blanco, me gusta la pasta, pero hay una cosa que me gusta mucho. ¿Qué es? La fruta. Me encanta comer fruta. Me encanta comer el plátano, me encanta comer fresas, me encanta comer naranja, manzana, mandarina. ¿Y a ti? ¿Qué fruta es la que más te gusta? ¿Y a la mamá? ¿Qué fruta le gusta? ¿Y al papá? ¿Y al abuelo? ¿Y a la abuela? ¿Qué fruta será? Y una cosa que me gusta también mucho es
disfrazarme. ¿Y a ti? ¿Te gusta disfrazarte? ¿Sí? Pues con esto ya me habéis conocido un poquito más. Y os he invitado a hacer un montón de cosas, como por ejemplo pintar los planetas, como por ejemplo pintar tu habitación para que me la puedas enseñar con las cosas que más te gustan, como asomarte a la ventana a ver cuántas plantas vemos y mirar en la pantalla un montón de peces. Y por último, te invito a que me digas qué libro te gustaría que yo te recontara. Y mañana te espero aquí a las 12. ¡Hasta luego a todos! Adiós.